Mientras Dietko Polemski dijo que Morena no tiene ninguna iniciativa contra las agencias calificadoras y el líder de la bancada, Ricardo Monreal, tuiteó que los senadores son libres de presentar iniciativas, pero que toman decisiones por mayoría y en unidad, Salomón Jara se sostiene y dice buscará que la Comisión Nacional Bancaria pueda decretar la revocación a las agencias calificadoras. Veamos el contexto. Aunque el presidente dijo que su postura es mantenerse abierto a las evaluaciones de las calificadoras, el senador Salomón Jara buscará que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueda decretar la revocación a las agencias calificadoras cuando sus evaluaciones atenten de manera deliberada contra la estabilidad financiera. Martí Batres, presidente del Senado, tuiteó que una calificadora que no pudo o no quiso calificar la corrupción está descalificada para calificar el cambio. López Obrador reprochó lo mismo el martes, luego de que Standard & Poor's redujo la perspectiva de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Permanecieron callados. Calificaban con 10, con excelencia. Pemex pasó de estable a negativa por la expectativa de una probabilidad de apoyo extraordinario de parte del gobierno. López Obrador señaló que la calificación era hacia la política neoliberal aplicada en los últimos 36 años. Nos toca pagar los platos rotos. En enero pasado, cuando Fitch redujo la calificación de la deuda de Pemex y mantuvo su perspectiva negativa, López Obrador anunció un plan para apoyar a la petrolera. Vamos a convencerlos que no están bien sus proyecciones. No queremos pelear con ellos. Según el senador Salomón Jara, vocero de la bancada morenista, la iniciativa busca que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueda garantizar que las evaluaciones de las calificadoras tengan base de transparencia. Actualmente la comisión puede revocar a las calificadoras, pero necesita el acuerdo de su Junta de Gobierno y una audiencia del interesado. Con la reforma, la institución tendría la facultad de revocar cuando se considere que las calificadoras no se apeguen a los principios de independencia, objetividad, rigurosidad y autenticidad. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche de jueves y como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, feminista y activista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Muy bien, muchas gracias. Ya lista para el 8 de marzo, ¿no? Listísimo. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, querida Ana? Bien, gracias. Buenas noches. También lista para el 8 de marzo. Muy bien, sí. ¿Sí? Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, querido Martín? Bien, Genaro. Gracias. Y hoy nos acompaña, no está Alejandro Encinas, pero nos acompaña Dojerni Cayetano, quien es diputada federal de Veracruz por Morena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hoy empezamos contigo. Empezamos contigo porque evidentemente es un tema que podemos tomar o empezar a hablar de muchos temas, ¿no? Uno de ellos es si hay o no coordinación entre los grupos parlamentarios de Morena, tanto en la Cámara de Senadores como en diputados, en donde veíamos a la presidenta de Morena, Dietko Polemski, decir, no, pues no hay ninguna iniciativa en este sentido. Ricardo Monreal decir, no, pues los senadores pueden presentar lo que quieran. Y este senador diciendo, no, sí va mi iniciativa porque va. ¿Qué está pasando con el partido? Evidentemente, pues a muchos les parece extraño que un partido que desde fuera se ve muy vertical, en donde López Obrador prácticamente es el pegamento, digamos, de todo Morena, de repente hay como esta especie de no comunicación. ¿Qué está pasando? A ver, ¿funcionan como las tribus de lo que antes era el PRD o...? No, para nada. El tema aquí fundamentalmente nos pasa en ambas cámaras es que nosotros no somos alineados como eran en otras expresiones políticas y cada uno de nosotros tenemos ideas muy férreas que defendemos a ultranza. Es cierto que hay mucha resistencia en este tema, en particular en el de las calificadoras, pero esto viene de resistencias a esta nueva forma de gobernar. Entonces, tendríamos que consensarlo. Varias de las personas que estamos representando en las cámaras venimos de la sociedad civil. Entonces, no tenemos estas viejas prácticas de cabildeo con unas y otras expresiones políticas, pero tendremos que siempre representar con lo que mejor lleve a buen puerto a nuestro país, ¿no? Entonces, sí va a haber lugar a consensos, pero también es importante que se escuchen estas expresiones que tienen los propios legisladores. A ver, Estefanía Veloz, ese es un tema de, en efecto, cómo se ponen de acuerdo las legisladoras, los legisladores dentro de Morena para poder presentar iniciativas. Pero el otro es, evidentemente, ya el tema en la materia, que es precisamente lo de las calificadoras. López Obrador dice, no están calificando a este gobierno y no, más bien, en las proyecciones que vienen de crecimiento económico este año y tal vez el que venga, todavía estamos pagando los platos rotos de este neoliberalismo. Pero economistas, digamos, la gente más
neoliberal, si lo quieres ver de esa manera. Dice, oye, no, pero estas calificadoras en efecto ayudan a darle a los inversionistas una especie de guía para saber si vienen a México, si dejan aquí millones de derrama económica o no, o si se van a buscar otro mercado. ¿Tú cómo lo ves? ¿De verdad crees que López Obrador está en lo correcto a decir que están evaluando políticas anteriores o es sobre este gobierno? ¿Debería o no el Senado en Morena presentar esta iniciativa, apoyarla? Sin duda creo que 100 días no bastan para medir ni lo bueno ni lo malo. Entonces, entiendo que las calificadoras ya traen lo que se viene cargando desde hace un rato. Considero que el tema de las calificadoras es peligroso por el tema del Dios mercado, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vamos a dejar que en México nos vayan marcando línea y qué es lo que va a pasar? Y también, lo habíamos platicado antes, creo que está como muy desestimado este tema de los economistas y las economistas nos han dejado de ver mucho. Y entre muchas calificadoras también, porque nos han proyectado cosas durante muchos años que al final no pasan. Y entonces, cuando llegan los momentos de crisis, pues dicen, bueno, perdón, no sabíamos. Entiendo que este es un punto en el que Andrés Manuel quiere cambiar un poco este tema de cuál es la lectura del panorama económico que se viene, el eje que rija cómo se maneja la economía en México, como ha pasado antes, porque bueno, los tecnócratas tienden a hacer eso, ¿no? Como a medir todo en números y al final como que se les va de las manos lo que está pasando en realidad. Martín, contrapunto. A ver, te estás viendo con una cara de escepticismo a Estefanía Veloz. Sí, es que yo creo que están mezclando muchas cosas. A ver, yo creo que son dos puntos de análisis. Una cosa es lo que dice el presidente López Obrador, que ya lo hemos discutido aquí, tiene una forma particular de comunicar. No le está hablando a la comentocracia, no le está hablando a los especialistas, le está hablando a su base y eso lo hace muy bien. Pero las reacciones que suscita eso son serias. Por ejemplo, el que diga que van a presentar esta iniciativa, o sea, no por nada se les dijeron, el que solamente lo digan y que van a reformar el artículo 340 de la Ley de Mercado de Valores para poder revocar los permisos, eso sí tiene un impacto en el mercado, porque yo estoy de acuerdo, no hay que santificar el mercado yo creo que es una creación del Estado, porque sin reglas no opera el mercado. Pero lo que sí es un hecho es que hay una cosa muy concreta, lo que está diciendo las calificadoras es, a ver, con base en los análisis de hoy, en tus planes de inversión de hoy, en el dinero que tienes tú, Pemex, tú, CFE, y el crecimiento que se tiene como perspectiva para el país, a lo mejor no pagas todas tus deudas. Es lo único que dijeron. No dijeron otra cosa pero más. tampoco puedes negar que traen bagaje no calificaron otra cosa. Dijeron esto, a ver. Y lo dijo ayer el gobernador, uno de los gobernadores del Banco de México, con Loret, lo dijo muy preciso. Bueno, la economía efectivamente se está desacelerando. ¿Por qué? Porque es normal en toda transición. Pero de ahí a una reacción legislativa y que de repente pueda pasar, ¿no? A mí lo que me da miedo es que son mayoría, de repente pueden pasar este tipo de cosas y se nos caen muchas cosas que en efecto ya no dependen de nosotros. Y el tema de fondo, yo creo que este nacionalismo de que no me vengan a decir qué hacer, pasó en Europa, pasó en Estados Unidos, entiendo que hay razones para creer eso, pero es el juego que estamos jugando. Para cambiarlo faltan muchas décadas. Y lo que sí es que esto afecta a todos los mexicanos, o sea, los bolsillos sí afectan. Otro contrapunto, Ana Villagrán, a ver, ¿con cuál versión te quedas? ¿Es el mercado el que López Obrador está diciéndole, a ver, no hay que hacer las cosas ahora distintas? ¿O es lo que estaba mencionando más bien nuestro compañero Martín Vivanco? Creo que Martín lo expuso de manera muy acertada cuando dice que López Obrador solamente está pensando en sus simpatizantes y no está actuando como presidente de toda una nación. Y lo digo en el sentido en el que, o sea, no hay de otra. O sea, el planteamiento es erróneo. Y tan es erróneo que ya salieron a decir el senador Monreal que pues esto no va, o sea, que es una ocurrencia. El propio presidente ya dijo que respeta a los calificadores. O sea, lo que nos tenemos que fijar es que el senador Salomón Jara no es cualquier senador, o sea, es el senador coordinador de los senadores de Morena. O sea, y lo que está el vocero, lo que está ocurriendo, sí, ahí. Pero también déjame agregar un punto. Martí Batres, quien es el presidente del Senado, también se había lanzado ya en contra de los calificados. Es decir, hay dos voces, no es uno solo. Es Jara, pero es también Martí Batres y también el mismo presidente en algún momento también descalificó a los calificadores, aunque ya parece que reculó, ¿no? Me refiero justamente a esta actitud que viene detrás, porque el planteamiento es erróneo. A Morena no le gusta que le digas que se equivoca. O sea, hoy yo lamentablemente lo estoy viviendo en carne propia. Apenas tú los descalificas y ellos te descalifican a ti. O sea, simple y sencillamente cuando les estás mostrando un error y les estás diciendo, es que no lo digo yo, lo dicen, por ejemplo, en este caso, estándares internacionales, pues ellos salen y dicen, no,
El presidente lo que plantea es que las calificadoras no están tomando en cuenta la variable de que se va a acabar la corrupción. Y pues ya estaba pensando, a menos que el presidente haya ido a Hogwarts y con su palabra haga magia y la corrupción ya desaparezca de la nada, esta variable es exactamente una falacia. Entonces, cuando ellas están haciendo su trabajo y, por ejemplo, Fitch dice que hay una degradación de la calificación de Pemex porque considera que cada vez se enfrenta más problemas financieros, pues simplemente nos da la razón cuando Ricardo Anaya durante la campaña decía, México ya no puede depender su economía de la economía y de los malos manejos que sí se le ha dado a Pemex como una paraestatal. Pero en ese sentido no es un poco lo que decía Estefanía Veloz, que en efecto el presidente dice, a ver, lo que están calificando son estas políticas que no cambiaron, tanto en Pemex como en CFE, todavía en el último gobierno del PRI que fue el de Peña Nieto. Pero lo que pasa es que él está justificando este intento de castigar a las calificadoras por un planteamiento ideológico que él tiene, no se está fijando en los números. El actual de Pemex lo presentó este gobierno. El presupuesto de Pemex de este año lo presentó este gobierno. Entonces, las calificadoras esa es una de las variables. Esa es una de las, por eso, pero entonces no sirvió. Pero ya tuvieron 3 meses para preparar más. Ninguna calificadora se puede basar simplemente en los primeros 100 días. Pero sí en las decisiones del presidente. Ninguna lo ha hecho. Es que ese no es el debate. Lo único que está haciendo la calificadora es ingenuo con base pensar en esta información, con base en esta información, el plan que presentaron para recuperar en a el Pemex, plan, va a pasar esto. la proyección de crecimiento, etcétera, a lo mejor, porque ni siquiera degradaron la calificación, a lo mejor no alcanzas a pagar. Por favor, ponte las pilas. Y ayer lo dijo Hit, insisto, con Loret, efectivamente, o sea, necesitamos invertir públicamente más, o sea, que haya más inversión pública. Sí, y esto un pasa plan de en todas negocios las más concesiones de estructurado. gobierno. No entiendo por qué la reacción legislativa, o sea, eso es lo que a mí... Es un castigo, Morena quiere castigar. Fue una persona. No, Vamos a rescatar... No es una persona, es un senador. A mí me parece muy curioso Es un esto. senador. A mí me parece muy curioso esto. Primero es muy importante lo que dice el presidente cuando no les conviene, pero luego cuando está diciendo que nada que ver, vamos en contra de las calificadoras, entonces ya no les gustó y ahora sí es el senador. O sea, es que definan qué vale más, si la voz del senador o la voz del ustedes, Morena, cómo van a actuar. Pónganse de dinámica acuerdo. que se replica. Es una dinámica donde el presidente dice una cosa y genera reacciones. Esas reacciones, o sea, cuando ya toma forma legislativa es cuando me preocupa. No, y además Hay un está artículo victimizando buenísimo en Letras Libres terriblemente. que escribió Cosío que dice, ¿cuál es la relación de López Obrador con el derecho? Y dice, José Ramón Cosío, el exministro. Exacto. Dice, y lo dice muy bien. Este sexenio va a ser el sexenio donde la voluntad se va a convertir en ley, ¿no? O sea, y eso... Bueno, o sea, está bien, si tú ves el futuro... No, está como López pero Obrador. este es el ejemplo. Sospechosismo está padrísimo. Este es el ejemplo. Pero no van a construir ningún discurso con eso. Este es el ejemplo. A ver, diputada, ¿tú qué opinas? ¿En dónde...? Lo que creo es que también están obviando mucho el proceso legislativo. Todas las representaciones que estamos actualmente en las cámaras tenemos inquietudes que no solo vienen de nosotros, sino también de una voz que escuchamos en la ciudadanía. ¿En cuánto tiempo aprobaron la ley de remuneraciones? No, En un día. Tiene un proceso legislativo. Sí, pero lo aprobaron en un día. Tiene un proceso legislativo o sea, y lo como presentaron todo en un día, se Sí, aprobó. bueno, Martín, Fue así una funcionan las planadora. mayorías. Así funcionan las mayorías. Pues Si no no sabes siempre. cómo sí se funciona. estudia, Pero entonces- y además son planteamientos que ya venían de una demanda popular que no solo estaban en esta legislatura. ¿Expulsar a las calificadoras del país? ¿El pueblo está pidiendo eso? No, ¿El pueblo expulsarlas bueno? nadie está diciendo que Sí, sí. lo han mencionado. Jara lo Jara mencionó, lo ha que dicho. los iban a Ok. expulsar. Pero Eso sí, dijeron. no, tampoco, insisto, podemos obviar que las calificadoras... Están haciendo su trabajo. Sí, que es traficar un poco con estos miedos inducidos que han generado en la población. Y como tú dices, Hombre, la o sea, población si no... no Pero, importa que ¿y yo diga miedos inducidos de dónde? No, justamente. Entonces, ¿para qué es lo que dicen empecé que, diciendo. entonces, ¿para qué dicen Es que lo el discurso empecé- de Donald es lo para que sus empecé seguidores? diciendo, Porque, es lo que empecé Porque a Morena no le diciendo. gusta que lo califiquen. O sea, volvemos al planteamiento inicial que ha guiado las decisiones del presidente en muchas otras que yo sí decisiones. sé- Bueno, pero A Morena no le creo que la gusta lo diputada no había acabado su critiquen. punto, ¿no? No, bueno, el tema es justo ese, que sí tenemos que expresar lo que nos llega, o sea, porque así como hay mucha gente del campo, amas de casas, que son votantes de Morena, también hay muchos especialistas en diversas ramas, economistas, que están diciendo que esta economía no se puede guiar justo por estas calificadoras que en anteriores gobiernos resulta muy sospechoso. Ustedes saben, y todo el país sabe, cómo nos han dejado las anteriores administraciones la economía. Entonces, resulta de pronto muy sospechoso que de pronto cambien una calificación a 100 días de gobierno. Pero bueno, el presidente No la ya cambiaron. fue muy...
pues sí, la bajaron, ¿no? No, dijo, a ver, cuidado, y ya. Pero esto tiene que ver Es- con la es nueva una alerta. Sí, estrategia no, es implementada una por el alerta, pero no han presidente. cambiado ninguna Sí, calificación no, todavía, no. ¿no? Ahí está todavía no diciendo como, a ver, Están cuidado. tendientes a la baja, ¿No? ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, el presidente fue muy claro y dijo, tenemos las puertas abiertas, vamos a ser muy transparentes en todo y no nos A da ver, te voy a miedo, poner otro ¿no? ejemplo. Banjico, Cuando según dice Banjico, la este compañera trimestre que hay no les gusta que les desaceleración, califiquen, hay entonces, hay ¿por qué menos no ser crecimiento, hay transparentes, menos no? crecimiento que hace un año. Pero podemos terminar de escuchar Pero su en punto. Banjico, Yo creo, o sea, digo, no Dale, sé si, Martín, si me dale, permitirías Banjico lo acaba de terminar decir. A ver, su Martín, punto. si no nos van a decir que mansplaining, pero por acabamos de favor. Un escuchar. poquito, pero bueno. Ay, ahora resulta que tú lo eres normal. No, si es Moderadora. Pero justo, No, pero soy mujer. Y justo es esto, ¿no? Necesitamos también mucha confianza en una nueva forma de gobierno que está planteando. Si dicen, no nos gusta que nos ataquen o no nos gusta que nos califiquen, etcétera, entonces, ¿por qué tener las puertas tan abiertas como ha demostrado voluntad Tan no el las tiene presidente? abiertas que los quieren sacar del país. O sea, es a ¿El lo que voy. presidente? No, No, por el supuesto senador que lo está presidente presentando está... El senador bueno. tampoco los quiere sacar. O sea, hay que Sí. también ser muy No, es que lo cautelosos en dijeron. nuestras afirmaciones. No, es que lo dijeron. No, bueno, a ver, cuando de Como si no repente- pudieron hacer su Solamente trabajo desde el que también extranjero. No van a venir a hacer Sí. lo que quieran para inducir miedos. que este es un que no- trabajo- A ver, Ana, Es que pero no en el induces PAN y en el miedo. PRI ha habido también estas figuras Pero no para de castigar repente a un quienes poco critican. locas que dicen unas cosas como de repente vamos a censurar las redes sociales. Hubo una iniciativa por ahí en varios estados, presentadas en algunos estados por el PRI, otros por el PAN, pero han sido como figuras que pues, un poco descocadas. Pero no es lo mismo. Pero Pues no Martín teníamos tenía todavía un mayoría. punto. A ver. No, pero no teníamos no El había PRI mayoría. El PRI no tenía, No, en ha los tenido últimos- voceros en los así. dos- en los y lo últimos sabemos. 2 años o más. Ya se me olvidó mi punto. Mira, yo lo revivo. Lo que molesta mucho es la actitud del presidente de estarse victimizando y de decir, no, es que las calificadoras no me han dado tiempo, yo en 100 días no he podido. O sea, las opiniones de estas calificadoras parten de las ideas que ha planteado López Obrador para Pemex y para muchos otros organismos que afectan la calidad de vida de los pesos que gastan las mexicanas y los Parten de mexicanos las ideas todos que los tiene el días. presidente. Es que Sí. ahora resulta que Ahí las calificadoras... parten de... Que no, las si calificadoras López son la Obrador hace panacea, esto, o puede sea, pasar tampoco- eso. A ver, ya recordó el punto Ya me Martín acordé. Iván. O sea, a ver, entonces, si Y con Banjico esto acabamos porque se acabó el Banjico dice tiempo. que el crecimiento de estos 3 meses es menor que el de hace un año, ¿le vamos a creer o no le vamos a creer? Claro que le vamos a creer. A Banjico. Necesitamos también O está una... acotado también por No, los necesitamos O le creemos al necesitamos presidente. también- Sin duda, ¿Sí? Por supuesto, pero obviando eso, tenemos que también tener una dimensión social. O sea, hay muchas políticas públicas que apenas van a arrancar y van a cambiar y transformar de alguna manera la economía local en los pueblos, en las ciudades. Entonces, sí, es una alerta y seguramente el presidente, como cualquier ejecutivo que acaba de entrar y que es un nuevo gobierno, va a tomar en cuenta algunos puntos. ¿Por qué? Porque nadie quiere fracasar, y menos él, que está empeñado en dejar su figura para la historia. Yo creo que nadie Gracias. quiere que fracase, ¿no? Porque todos queremos que le vaya bien a Ninguno. México. Pero bueno, regresamos después de la primera pausa. Vamos a hablar ahora en el Senado. Se pospone la elección de la ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? No hubo consenso. Con esto regresamos.